Buenos días, América. Hoy vas a ver algo que nunca imaginaste. Una operación federal dentro del propio Congreso. Una secretaria con acceso total. Y una red clandestina tan grande que se comparó con terrorismo financiero. Una pregunta detonó el caso. ¿Qué ocurre cuando el enemigo no viene de afuera, sino trabaja dentro del gobierno? Quédate hasta el final. Lo que descubrirás puede cambiar tu visión de seguridad nacional. Antes de continuar, responde en comentarios. ¿Crees que el crimen organizado ya penetró el gobierno de tu país? A las 4:52 de la madrugada, Washington era una postal congelada. Calles vacías, farolas solitarias y una nación que descansaba sin imaginar lo que estaba a punto de revelarse. Entre las sombras de la capital, un convoy federal avanzó sin luces, sin sirenas, como si fuera un ejército infiltrándose en territorio propio. Los agentes del FBI e ICE no hablaban. Su presencia era el tipo de silencio que anuncia una tormenta. Se movían por los pasillos alfombrados del Capitolio como si fuera un búnker enemigo. Nadie llega allí sin una razón extraordinaria. El objetivo era casi absurdo para quienes conocían el edificio. Rebecca Monroe, la secretaria personal del máximo líder de la Cámara. Una mujer que llevaba años saludando, gestionando agendas, entregando café y sonriendo a diplomáticos. Sin embargo, sus llaves abrían puertas que otros jamás tocarían. Sus códigos daban acceso a salas donde la seguridad es impenetrable y su prestigio le daba invisibilidad. Ese privilegio es el primer disfraz del poder. Cuando las puertas blindadas de su oficina fueron forzadas, lo que se encontró rompió cualquier lógica institucional. Allí, donde se esperaba ver papeles, memorandos y agendas, apareció algo totalmente distinto. Paquetes sellados, armas que nunca debieron cruzar un detector. 18 barras de oro escondidas como si fueran ladrillos. Y documentos alterados con sellos falsos. Aquello no era un despacho. Era un puesto de mando clandestino camuflado dentro del gobierno federal. Una célula oculta operaba justo donde se supone que la transparencia, la legalidad y el control deberían gobernar. El corazón administrativo del poder estaba contaminado. Ese primer descubrimiento abrió una pregunta inquietante que tú, espectador, debes considerar. ¿Cómo pudo crecer algo así sin que nadie lo notara? ¿Es ingenuidad, complicidad o ceguera voluntaria? Porque si esta historia ocurrió dentro del Congreso, ¿qué está pasando detrás de las puertas de los gobiernos que nunca vemos? Rebecca Monroe no destacaba por su presencia, sino por su ausencia aparente. Era la clase de funcionaria que todos daban por sentado: amable, servicial, puntual, eficiente. Precisamente por eso nadie la miraba demasiado, y esa era su mayor ventaja. Mientras otros ocupaban el foco político, ella manejaba algo más silencioso y más peligroso: accesos a información, llaves de seguridad, listas de visitantes e instrucciones internas que movían el edificio sin que el jefe se enterara. En el poder real, el que manda no siempre es quien firma, sino quien abre las puertas. Cuando los investigadores repasaron sus registros, descubrieron patrones que parecían errores administrativos, hasta que se repitieron demasiadas veces. Asesores que entraban después de que el edificio cerraba. Consultores que jamás aparecieron en bitácoras oficiales, pero tenían acreditaciones funcionales. Guardias reasignados sin orden escrita. Conductores con permisos que solo poseen altos mandos. Nada encajaba dentro del protocolo,
pero todo se sostenía porque había sido autorizado desde la oficina correcta, la de Rebeca. La realidad se volvió inquietante cuando aparecieron los nombres detrás del movimiento, o mejor dicho, cuando no aparecieron. Sus colaboradores no existían en bases de datos gubernamentales, ni como ciudadanos, ni como empleados, ni siquiera como antecedentes policiales. Algunos resultaron ser exconvictos con identidades prestadas, otros fugitivos con papeles reciclados, y varios simplemente no existían en ningún registro público. Monroe había creado un corredor invisible dentro del Congreso, donde su equipo entraba, trabajaba y se movía sin dejar huella. Lo más perturbador fue descubrir cómo respondían cuando alguien rechazaba colaborar. Violencia selectiva. Un comerciante golpeado en Chicago, un supervisor intimidado en Kentucky, un técnico desaparecido en Virginia. No eran actos impulsivos, eran mecanismos disciplinarios. Cuando el miedo se instala, la denuncia muere antes de nacer. Y ahí surge la pregunta que debe quedarse contigo, espectador. ¿Cómo se infiltra un sistema así y nadie lo denuncia? La respuesta podría ser tan sencilla como incómoda, porque estaba diseñado para que nadie lo viera y para que quienes lo vieran prefirieran callar. Lo que los agentes encontraron en la oficina de Monroe parecía grave, hasta que los auditores abrieron una carpeta gris escondida detrás del falso muro. Entre recibos, requisiciones y firmas, aparecieron manuales técnicos de impresión industrial, compras masivas de tinta, papel especial y maquinaria que no pertenecía al trabajo legislativo. Aquello cambió la dimensión del caso. Esto no era solo tráfico de sustancias o corrupción interna, era algo más sofisticado, una fábrica económica clandestina. Rastrear las compras llevó a Chicago, Kentucky, Virginia y Georgia, donde bodegas registradas como distribuidoras de fruta operaban como fachadas. Por fuera, camiones refrigerados. Por dentro, maquinaria industrial, trabajando de madrugada. Allí, bajo luces blancas y ruido mecánico constante, se imprimía dinero falso con tanta calidad que cualquier cajero, casino o banco lo aceptaría sin dudar. La producción estimada era aterradora. Entre $800 y $1, 2 millones diarios. Ese detalle lo cambió todo. El problema no era la droga. El verdadero ataque era financiero. Con cada billete que entraba en circulación, la confianza pública, el valor real del dólar y la estabilidad económica eran erosionados sin que nadie lo notara. Esto no es delincuencia común. Es un tipo de sabotaje silencioso que se estudia en inteligencia estratégica. Cuando la moneda pierde credibilidad, las instituciones caen antes que las balas. Por eso, los investigadores pronto comprendieron que no estaban enfrentando un cartel tradicional, sino algo más parecido a una corporación paralela. Jerarquías, logística, contabilidad, manufactura, distribución y protección. Un aparato empresarial clandestino operando dentro de Estados Unidos, con precisión industrial y con un propósito claro: infiltrar, depredar y debilitar desde adentro. A las 4:32 de la mañana, mientras la capital seguía dormida, los ojos del país estaban puestos sobre una sola mesa, la sala de situación. Allí, frente a un mapa digital lleno de puntos rojos, el director del FBI pronunció la orden que nadie olvidaría: golpeamos todo al mismo tiempo. Sin escape. No era una redada común. Era un acto quirúrgico contra una infraestructura que había funcionado durante años, justo debajo del radar federal.
Minutos después, el comando inició. Chicago, Kentucky, Richmond y Louisville se convirtieron en escenarios de intervenciones simultáneas. Los agentes entraron como fantasmas. Rápido, silencioso, sin advertencia. En Chicago, los equipos irrumpieron en un depósito congelado que fingía ser un centro frutícola. En Kentucky, encontraron impresoras industriales camufladas bajo lonas. En Virginia, un almacén respondió con fuego antes de caer. En Louisville, un convoy intentó huir, pero fue bloqueado en segundos. Era claro, esta operación había sido diseñada para blindarse contra la sorpresa, pero alguien se les adelantó. Lo más impactante ocurrió después del choque. No hubo resistencia prolongada. Las máquinas seguían imprimiendo aún cuando los agentes ya estaban dentro. Billetes recién cortados descansaban en estantes metálicos. Armas quedaron abandonadas, donde alguien esperaba huir y no pudo. Era como si la estructura criminal hubiera asumido que nunca serían descubiertos, o que si lo eran, no sería así, simultáneo, coordinado y sin margen de fuga. Cuando el sol volvió a aparecer sobre las 4 ciudades, la guerra que llevaba años oculta se había vuelto visible. Pallets de dinero incautado salían en camiones, laboratorios móviles analizaban evidencias, helicópteros patrullaban zonas industriales vacías. De repente, una verdad incómoda empezó a asomar. Si estas fábricas cayeron en una sola madrugada, ¿cuánto tiempo habían trabajado sin interrupción? Esa es la pregunta que queda para ti, espectador. ¿Cuántos años pasó esta red construyéndose justo delante de nosotros sin que nadie lo notara? Dentro de un hangar militar, los federales armaron un laboratorio. Mesas llenas de máquinas, químicos, billetes, teléfonos, mapas, contratos. Lo que descubrieron fue aterrador. Una economía paralela, diseñada para desestabilizar ciudades. Hospitales reportaban triple mortalidad por sobredosis. Violencia se disparó donde Monroe manejaba logística. Cada métrica de daño social se elevó desde que ella tomó el cargo. Tras semanas de análisis, la verdad final apareció en el mapa. Monroe no creó la red. Monroe era la puerta de entrada. Financieros, funcionarios, empresas, intereses extranjeros. Todos habían tocado piezas de la máquina sin aparecer a la vista. Un fiscal lo resumió así: detuvimos la hemorragia, pero no encontramos la herida. Cuando la Casa Blanca fue informada, no hubo celebración, sino advertencia. Cada vez que cae una red grande, otras más pequeñas nacen para ocupar el hueco. Y el presidente lo dijo claro: detuvimos las fábricas, pero no la idea. Rebecca Monroe fue arrestada, pero el concepto de infiltración ya existe. Y alguien más en algún lugar está planificando el próximo movimiento. Pregunta final: ¿crees que esta guerra terminará en secreto o veremos batallas a plena luz del día?